Muy buenos días, mi nombre es Antonio de León. Le voy a estar hablando sobre la ciencia, el concepto sobre ciencia, sobre teoría y algunos métodos de investigación. Como ya muy bien sabemos, todos aquí en esta aula, todos debemos tener un conocimiento o alguna idea sobre lo que es ciencia, ya que si no fuese por la ciencia, no estuviéramos aquí donde estamos, de algún o de otro modo. Bueno, la ciencia es un sistema que organiza y ordena el conocimiento a través de preguntas comprobables y organizada que estudian el intérprete de los fenómenos naturales, sociales y artificiales. La ciencia considera y tiene como fundamento la observación experimental. Este tipo de observación se organiza por medio de métodos, modelos y teorías, con el fin de obtener nuevos conocimientos para la investigación. La historia de la ciencia abarca un desarrollo desde la antigüedad hasta el presente. La ciencia es un conocimiento en sí teórico y de procedimientos sobre el universo, y se centra más sobre procedimientos sobre el universo. Hacer ciencia se hace en teorías, ya que las teorías son sistemas lógico-deductivos constituidos por un conjunto de hipótesis. Las teorías sirven para predecir modelos científicos que interpretan un conjunto amplio de observaciones. Como ya acabé de decir anteriormente, a través de la teoría se pueden mostrar dichos resultados, las observaciones de lo que puede traer ese dicho proceso. También, como ya mencioné, para hacer ciencia son necesarias las investigaciones o los métodos. También existen métodos de investigación los cuales debemos llevar a cabo en el momento de realizar ciencia. Los métodos de investigación son estrategias, proceso o técnica, medios por los cuales llegamos a realizar esa ciencia, ya que a través de los métodos de investigación es que conseguimos la información que realmente requerimos para realizar dicho proceso. Existen diferentes métodos de investigación. En uno de los, aquí le voy a mencionar los más utilizados realmente. El método deductivo, como su nombre lo indica, este deduce lo que realmente se piensa obtener en esa dicha investigación. Este trata, mejor dicho, de aquella orientación que va de lo general a lo específico, es decir, el enfoque parte de un punto de un enunciado general que se va desempeñando partes o elementos específicos. También tenemos el método inductivo. A diferencia del deductivo, este método va de los casos particulares a lo general. En este caso se parte de los datos o elementos individuales y por semejanza se sintetiza y se llega a su enunciado general que implica y comprende esos casos particulares a lo cual anhelamos llegar. Tenemos el método histórico, como su nombre lo indica. El método histórico se centra en los hechos pasados. Recoge información pasada sobre la actual investigación que queremos realizar. Este método pretende ir del pasado al presente para aprovecharlo en el futuro, traer ese resultado al futuro. Por lo general, la etapa de tiempo proyectada al futuro es equivalente a la extensión a la etapa considerada del pasado. Tenemos el método descriptivo. Método de investigación descriptivo, como su nombre lo indica, método de investigación descriptivo. Como una descripción en sí de la investigación, a lo que vamos ya buscando. Se refiere a aquella orientación que se centra en responder las preguntas acerca de cómo es una determinada parte de la realidad o objeto de estudio. Tenemos el método explicativo. Método de investigación explicativo. No explica o no aclara, no hace tener un mejor entendimiento sobre dicha investigación. Al seguir este método se intenta además
de considerar la respuesta al cómo, o se centra en responder la pregunta, ¿por qué es así la realidad? ¿O cuáles son las causas? Esta implica plantear hipótesis, como ya hablé anteriormente sobre la teoría. Este no plantea cómo pueden ser las cosas, cómo puede ser el resultado. El método experimental. Este va de la mano con el descriptivo y el explicativo. Es una orientación que a partir de lo ya descrito o explicado se centra en pretender lo que va a pasar en el futuro. En sí, ya un poco, también se relaciona un poco con la hipótesis, ya que como su nombre lo dice, experimentar. Ya está experimentando lo que puede pasar en ese proceso. Bueno, hasta aquí fue mi parte. Espero que le haya sido de gran ayuda y entendimiento. Saludos, mi nombre es César Incaro y estaremos compartiendo durante esta intervención la manera en que se relaciona la pedagogía con otras ciencias. Bien es sabido que la pedagogía no se limita solo a la formación de técnicas educativas, sino que la vamos a encontrar ligada a 3 procesos de aprendizaje. Primero, dominio de conocimiento, desarrollo de funciones psicológicas y enriquecimiento de la personalidad. A partir de aquí entonces la vamos a encontrar relacionada con diferentes disciplinas que la ayudan entonces a cumplir con estas 3 funciones. Entonces vamos a concebir la pedagogía como un sistema que prevé y ordena el proceso de enseñanza, las metodologías, apoyada en otras ciencias como la filosofía, biología, psicología, antropología, epistemología, entre otras. Pedagogía y biología. Esta relación permite conocer la estructura morfológica de los individuos, su capacidad de adaptación según su desarrollo orgánico. Es así entonces que para que exista un buen aprendizaje deben estar las metodologías relacionadas al desarrollo del individuo y al desarrollo de su estructura mental principalmente, desde un punto de vista biológico. Pedagogía y psicología. Aquí la relación está estrechamente ligada a la actividad mental, dígase capacidad de aprendizaje, memoria, inteligencia, actividades y los intereses y las necesidades que potencian los aprendizajes. Pedagogía y sociología. El ser humano es un ser social, además de ser un individuo. Pedagogía y sociología. El ser humano es un ser social, además de ser un individuo biológico y psíquico. Por tanto, somos seres sociales que pertenecemos a ciertos grupos, con ciertas costumbres, ciertos hábitos, los cuales deben ser tomados en cuenta al momento en que vamos a adaptar diferentes metodologías, ya sea por el idioma, por el grupo étnico al que pertenece. Es entonces cuando la sociología hace su relación íntima con la psicología, para examinar la estructura educativa de diferentes grupos. Pedagogía y filosofía. El ser humano es el único ser que actúa con raciocinio. Es entonces que vivimos en un mundo con una atadura espiritual, con un sentido espiritual. Y ¿cómo podemos educar si entonces no tenemos esa concepción del hombre, esa imagen del hombre que se fabrica a partir de lo que se desea? Entonces, la filosofía se encarga de traer una concepción espiritual al mundo de la vida que va a repercutir en cada quien. La filosofía se ocupa entonces de los fines de la vida, y la educación no es más que el intermitente ligado al aspecto de los valores que se quieren construir, y los ideales que van ligados a esta educación son los que permiten llegar a esa idealización de hombre. Es entonces aquí donde radica la relación entre pedagogía y filosofía. Pedagogía y antropología. La antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos, sociales y culturales de los asentamientos humanos. Y si tenemos entonces la pedagogía, que estudia la educación para las metodologías de educación para lograr la perfección y la enseñanza del hombre, vamos a encontrar por lo tanto una relación bastante obvia, donde una se beneficia de los contenidos de la otra, tanto la antropología como la antropología y la pedagogía. El proceso de ser hombre puede ser propiciado y está evidenciado por las evidencias de sus prácticas sociales comunes. Es entonces aquí donde existe esta relación hacia la acción de pedagogía y antropología. La pedagogía y la epistemología es para mí la relación más evidente y más propia entre la pedagogía con otra disciplina. Veremos por qué. Primero vamos a definir la epistemología como la ciencia que estudia la fabricación, el método en que se fabrica el conocimiento científico.
basándose en factores de tipo histórico, social y psicológicos de los individuos, para así determinar cómo funciona, cómo es ese proceso de fabricación de conocimiento. Es entonces que tendremos una disciplina que estudia el conocimiento científico, la fabricación del conocimiento científico, y la pedagogía estudiando las metodologías para la enseñanza. Es entonces donde ambas van a tener el conocimiento como factor común. Es entonces que poseen una estrecha relación, ya que el tema que los une es el conocimiento. Ya es redundar, es imposible no redundar con ellas. Entonces, hasta aquí va a ser mi aporte a la exposición de hoy. Vamos a darle continuidad a nuestro próximo compañero. Estructura de la pedagogía. Como toda ciencia, posee una estructura propia que puede diferenciarse en tres partes principales: pedagogía descriptiva, que estudia los factores, influencias de la realidad educativa, en lo biológico, psicológico y social. Dentro de la misma se encuentran tres grupos constituidos por los factores que incluyen en la vida de la educación: factores biológicos, que es la herencia, el desarrollo físico y la relación con el mundo; factores psicológicos, desarrollo psíquico, el lo evolutivo y lo caracterológico; factores sociológicos, tipos sociales, familia, pueblo y nación. La pedagogía normativa investiga los fines de la educación y su evolución en lo actual y la estructura íntima. Dentro de esta se encuentran los ideales de educación que han proyectado los pueblos a los fines de la educación, que han pensado los filósofos y pedagógicos, y la estructura de la educación, la regulación de cada una de las actividades educativas. La pedagogía tecnológica estudia los métodos, legalización e instituciones de la educación. Se distinguen en cuatro partes: la acción educativa, que es la aplicación directa de la educación; los métodos de educación, que son los recursos de adquisición del educador; la organización de la educación en el aspecto interno, externo y material; las instituciones de la educación, que son los centros donde se efectúan los centros de la educación; pedagogía de la complejidad, que es la estructura educativa capaz de enseñar con un mantenimiento intelectual en clases que son heterogéneas desde el punto de vista académico, lingüístico, racial, étnico y social, de forma que las tareas académicas pueden ser atractivas y rotadoras; enseñar juntos a los alumnos, que son diferentes en muchos aspectos, en un mismo centro y en una misma área. No es una tarea fácil, pero tampoco es imposible, y la forma de solucionar este problema es ordenar respuestas a este reto, y no consiste en anular, reducir o simplificar la biodiversidad de los estudiantes y seguir enseñándoles como si fueran iguales, sino en cambiar la forma de enseñarles, de normalizar el aula, aunque sea más compleja. Epistemología de la pedagogía contemporánea. Saber que es un instrumento para la construcción de la sociedad racionalizada, cuya finalidad de la práctica tiene origen en el concepto intersubjetivo. El descentramiento corresponde a las unidades pedagógicas que emergen las instituciones que gestionan sus recursos con cierta autonomía. Hace referencia a la circulación de los saberes por fuera de la escuela y de los libros. Conlleva a que la escuela deba adaptarse a la nueva realidad íntegra. Validez del saber pedagógico. Se legitima que la experiencia de la unidad central y reflexionar para toda la información. Se habla de reflexión de la práctica en torno a la conclusión del saber pedagógico a partir de la experiencia. Intersubjetividad, que es el proceso que consiste en que el docente confirme si el estudiante logró consumir el concepto que se esperaba. En que última creación de un conjunto de significados compartidos. Se distinguen cuatro formas de intersubjetividad:
la cotidiana, que es la que se supone una comunidad de significados con los otros, actitud plural, la de interacción cara a cara de manera directa con dineros, permite la autoconciencia y la autopertenencia, y el sentimiento mutuo puede pegarse plenamente. La contemporánea, que se entiende al mismo tiempo, pero no se convence de manera directa, sino impersonal. La del observador, que se da con los antecesores y sucesores. Buenas noches, mi nombre es Elisa Mota y estaré hablando sobre los tipos de pedagogía. La pedagogía normativa es la que se establece un debate fisiológico y de carácter teórico acerca de cómo debe ser la educación, los objetivos que debe perseguir, el modo en el que se ha de definir los conceptos con los que trabajan y cómo tienen que ser las situaciones óptimas del aprendizaje. Si en la pedagogía descriptiva se habla sobre lo que ocurre, en este tipo de pedagogía se habla sobre lo que ocurrirá. La pedagogía empírica es la disciplina de la educación que se dedica a formar al ser humano de manera permanente. El hecho educativo es un proceso que actúa sobre el ser humano a lo largo de toda su vida, porque su naturaleza permite que pueda continuar aprendiendo durante toda su vida sin importar su edad cronológica. Continuamos con la pedagogía infantil, que ésta se enfoca en la educación de los niños, en donde la etapa de crecimiento es muy importante, porque en esta etapa el niño adquiere competencias fundamentales para toda su vida. Tenemos la pedagogía teórica, que esta es un conjunto de conocimientos y reflexiones sobre el hecho del proceso educativo, en su evolución histórica y en su estado presente. Busca explicar la evolución del hecho y las ideas educativas a través del tiempo. La pedagogía tecnológica en el momento actual exige que las técnicas pedagógicas se fundamenten en conocimiento científico. El objetivo de esta pedagogía es el aprendizaje de los estudiantes, apoyada en la tecnología de la información. La finalidad de esta disciplina es la educación. Por ende, educar es adaptar al estudiante a la sociedad actual en función del conjunto de las realidades socioculturales a lo que atribuye un cierto valor. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias.